Bienvenidos al culto evangélico dominical, que emitimos a través de nuestro canal Televisión Evangélica por Internet. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. De acuerdo con las estadísticas, el Salmo 23 es la porción bíblica preferida por la mayoría de los creyentes de todos los tiempos, edades y lugares.
niños y adultos repiten sus versículos de memoria, pero son los ancianos y las personas que pasan por pruebas y enfermedades quienes encuentran mayor consuelo al repetir sus palabras. Como pastor evangélico he visitado a muchos creyentes, algunos de los cuales atravesaban por circunstancias difíciles. Al querer impartirles alguna palabra de aliento, con frecuencia he sido gratamente sorprendido al oír de sus labios las palabras del salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué afirmaciones tan consoladoras! No podemos meditar en todo el Salmo 23, ya que necesitaríamos mucho más tiempo del que disponemos. Nos limitaremos a comentar el primer versículo y descubriremos la razón que justifica el que para tantas personas sea este salmo su porción preferida de las Escrituras. Jehová es mi pastor. El salmo es atribuido al rey David, el hombre que comenzó su vida siendo un sencillo pastor, pero que por su fidelidad y entrega terminó siendo el rey más grande y famoso que tuvo Israel. Como poeta y músico, David tañía el arpa ante el arca de la alianza que personificaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, entonando canciones de gratitud, alabanza y arrepentimiento. A él le debemos muchas de las hermosas composiciones del Salterio. En sus composiciones, David utilizó distintos títulos para describir al Dios de Israel, a quien él amaba y servía. Se refirió a él como Rey, Señor, Creador, Juez, etc. Pero como otros escritores del Antiguo Testamento, reservó un título especial para referirse a Dios como libertador y protector del pueblo oprimido. Este era el nombre Jehová, nombre que Dios mismo se había dado. En realidad, el nombre Jehová es incorrecto, debiendo llamarse Yahvé. En la época anterior a Cristo, los judíos desarrollaron la idea supersticiosa de que el nombre Yahvé, que significa Dios, era demasiado sagrado para ser pronunciado por los labios impuros de los hombres. Cuando en los manuscritos aparecía el nombre Yahvé, lo sustituían por Adonai, que significa Señor. La confusión se produjo cuando los rabinos decidieron añadir las vocales a las consonantes del idioma hebreo, pues al estar habituados a leer Adonai cuando aparecía Yahvé, unieron a las 4 consonantes sagradas las vocales de Adonai, resultando el nombre artificial de Jehová. Tanto en los salmos como en los libros históricos y legales, casi siempre que se usa el nombre Jehová, se hace recordando la intervención prodigiosa de Dios en la liberación de su pueblo. Así, cuando los hebreos estuvieron oprimidos por el faraón en Egipto, Jehová escuchó sus lamentos y los liberó. Cuando el pueblo fue perseguido por el ejército del faraón, Jehová separó las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasó sin mojarse. Cuando los israelitas anduvieron por el desierto y sintieron sed, Jehová hizo brotar agua de una roca para que bebieran. Cuando el pueblo estuvo a punto de perecer de hambre, Jehová les envió cada día el maná. Es decir, que cuando los escritores sagrados piensan en Dios como el protector y defensor de su pueblo, lo describen con el nombre de Jehová. Según los eruditos, David compuso el Salmo 23 en circunstancias adversas para él. Saúl quería matarle y le perseguía por todas partes.
Sus días parecían estar contados. Tenía que huir por las montañas y refugiarse en las cuevas donde se guarecían las fieras. Fue en estas difíciles circunstancias cuando el que había sido elegido para ser rey de Israel compuso este hermoso poema conocido como el Salmo del Pastor. Es como si David estuviera recordando la historia de su pueblo, viendo a sus antepasados oprimidos en Egipto, errantes durante 40 años por el desierto, y en cada caso Jehová que salía en su defensa y proveía a sus necesidades. Ahora es Él quien necesita protección y ayuda. Es Él quien se encuentra angustiado y perseguido. Es Él quien acude al Dios que protegió a sus antepasados y le invoca con el nombre de Jehová que tantos recuerdos trae a su memoria. Cuando nosotros nos hallemos en situaciones críticas, cuando suframos enfermedades, afrontemos problemas o las cosas no nos vayan bien, acudamos a Jehová como lo hizo David, recordando que Él es el Señor, Él es el protector y defensor de cuantos le aman, le sirven y le invocan. Qué importante fue el nombre Jehová en la mente y en los labios de David. Lo mismo de importante y consoladora debe ser esa palabra en la mente y en los labios de cualquier creyente. El versículo dice, Jehová es. Y esta segunda palabra es igualmente muy importante porque describe la actitud continuada e invariable de Jehová. Jehová es el que nunca cambia, el que permanece para siempre. David no se contentó con recordar los sucesos del pasado, afirmando que Jehová fue el Salvador de su pueblo, quien proveyó el maná y el agua a sus antepasados, cuando éstos andaban hambrientos y sedientos. Esto no hubiera tenido gran valor para él, excepto como recuerdo histórico. Pero al añadir la palabra es, David está diciendo que Jehová, el Dios grande y poderoso del pasado, sigue siendo el Dios grande y poderoso del presente. ¡Qué afirmación tan maravillosa! Jehová es en el presente, en el día de hoy, en el momento y en la situación difícil en que podamos necesitarle. Es verdad que son muchos los problemas que tenemos que afrontar, pero no desmayemos, levantemos nuestro espíritu y seamos personas optimistas. Cuando haya enfermos entre nuestros familiares y amigos, cuando nuestros esposos estén preocupados porque el negocio va mal, cuando nuestros hijos sufran por no encontrar el empleo que necesitan, cuando nos hallemos solos, perseguidos o calumniados, y cuando pasemos por cualquier otra prueba o dificultad, alcemos nuestro corazón y repitamos con el salmista, Jehová es. Recordemos que hay un Dios que vive y reina en los cielos, al cual podemos acudir con fe y confianza, porque Él sale en defensa de los suyos. Sí, a pesar de tantas injusticias como hay en el mundo, a pesar de tantas guerras que matan y destruyen, a pesar de tantos crímenes y abusos como se cometen cada día, Jehová sigue teniendo el mundo en sus manos y rigiendo los destinos de la historia. Es verdad que hay muchas cosas que no comprendemos, pero sabemos que Dios no quiere ni aprueba muchas de las cosas que suceden. Solamente las permite respetando la libertad que dio al hombre, aunque éste elija el mal. Sabemos que Dios tiene planes que nosotros ignoramos, pero sabemos igualmente que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Si las dos primeras palabras son importantes, la tercera no lo es menos, ya que encierra un significado íntimo y personal.
Jehová es mi pastor. ¿De qué hubiera servido a David decir, Jehová es el pastor de mi pueblo, el defensor de mi raza, el protector de mi tribu, si no hubiera podido decir de forma personal, Jehová es mi pastor, mi defensor, mi protector? La religión es algo personal, es una relación directa del hombre con Dios. Una persona no se salva ni se pierde por pertenecer a una familia buena o mala. La persona se salva solo cuando ha sido individualmente reconciliada con Dios, cuando personalmente se ha entregado a Cristo, cuando por sí misma reconoce como Pablo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, yo soy el más interesado, yo soy el principal entre los que están perdidos y a los que Cristo vino a salvar. Cada uno necesitamos tener esa relación directa y personal con Dios. De nada me sirve a mí que mi esposa sea buena cristiana si yo no lo soy. De nada me sirve a mí que mis padres sean fieles creyentes si yo no lo soy. De nada me sirve a mí haber nacido en un país o en un hogar cristiano si yo personalmente no lo soy. Es necesario que yo pueda decir, Jehová es mi pastor, Cristo es mi Salvador. Yo soy cristiano no porque un día mis padres me bautizaran sin yo saber lo que me hacían, sino porque un día yo, consciente de lo que hacía, me reconocí pecador delante de Dios, acepté su perdón mediante la fe en Jesucristo y me apropié el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Solo cuando fui consciente de que Cristo murió por mí, José Borrás, y me identifiqué con Él aceptándole como a mi Salvador, fui considerado por Dios como si fuese justo, aunque en realidad no lo fuera. Así fue como yo vine a ser cristiano. Desde entonces puedo decir, Jehová es mi pastor, Cristo es mi Salvador. El título que David da a Jehová, describiéndole como al Dios protector que sale en defensa de su pueblo atribulado, es el de pastor. ¡Qué figura tan hermosa! Dios es presentado no como un valiente guerrero, ni como un rey invencible, sino como un sencillo pastor que vela por su rebaño. En el occidente, el pastor va detrás del rebaño cuidando de que ninguna oveja quede rezagada ni se desvíe del camino. Pero en el oriente la práctica es distinta. El pastor va delante del rebaño y son las ovejas las que le siguen. Esta es la figura que se encuentra no solo en el Salmo 23, sino también en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. El pastor oriental conoce bien a sus ovejas porque éstas son conservadas para explotar su lana, reteniéndolas año tras año hasta que se hacen viejas. Frecuentemente, el pastor que ha convivido largo tiempo con sus ovejas las conoce bien a cada una, dándoles nombres de acuerdo con las características que ve en ellas, y las ovejas que le han oído tantas veces conocen la voz de su pastor. Es corriente que varios rebaños pernocten en un mismo redil. Cuando amanece el día, cada pastor va a recoger sus ovejas, se pone en medio del redil y las va llamando una a una por nombre. Y las ovejas, al reconocer la voz de su pastor, se separan de las demás y se juntan donde él está, siguiéndole cuando él sale del redil.
Esta es la figura que tiene presente el salmista David, recordando las escenas por él vividas en sus tiempos de pastor. Por experiencia sabía que un buen pastor conoce a sus ovejas, va delante de ellas y las guía a los verdes prados para que se alimenten, las lleva a los recodos de los ríos para que sacien su sed y las conduce a lugares tranquilos para que descansen. Este es el concepto que David tiene de su Dios al describirle como a su pastor. El pastor solía ir humildemente vestido, llevando colgado un zurrón donde guardaba su escasa y frugal comida, un poco de pan seco, unas aceitunas, unos dátiles y un poco de queso. También llevaba una vara larga para conducir a las ovejas y contarlas al llegar al redil, y un cayado para defenderlas si las ovejas eran atacadas por las fieras. Debido a la escasez de comida en el desierto, las fieras están hambrientas y atacan ferozmente a los rebaños. Y si el pastor se interpone defendiendo a sus ovejas, no es raro que ataquen al pastor, quien en ocasiones llega hasta perder su vida defendiendo al rebaño. A esto se refiere Jesús cuando contrasta al buen pastor con el asalariado, quien no teniendo amor por lo que no es suyo, ve venir al lobo y huye porque no son suyas las ovejas. Cuando David piensa en su triste situación y recuerda lo que Dios ha hecho con su pueblo, expresa la confianza personal que en ese Dios tiene depositada, diciendo: Jehová es mi pastor. Sabía que Dios no iba a hacer por él menos de lo que él había hecho por cada una de sus ovejas siendo pastor. Nada me faltará. David tenía tanta fe y tanta confianza en ese Dios grande y poderoso, que tras afirmar solemnemente Jehová es mi pastor, añadió inmediatamente esta otra frase tan absoluta y categórica como la primera: nada me faltará. ¿Comprendemos claramente el significado de la frase? Nada en castellano significa nada, sin excluir ningún aspecto. David está afirmando que no le va a faltar absolutamente nada, ni material ni espiritualmente. En cuanto a lo material, la palabra de Dios afirma que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y el propio Jesús dijo que si seguimos al Señor fielmente, buscando en primer lugar el reino de Dios, todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Esto no quiere decir que vamos a abundar en riquezas, pero sí que tendremos lo necesario y seremos felices con lo que tengamos. No es más rico quien más tiene, sino quien menos desea por contentarse con lo que tiene. Quien tiene a Jehová como a su pastor, tampoco va a necesitar nada espiritualmente. Qué pena que haya tantas personas que, habiendo mortificado su cuerpo, hecho penitencias, dado limosnas y un sinfín de cosas más, no tengan seguridad a la hora de su muerte. Entre los católicos practicantes, cuando el médico dice que no hay remedio para un enfermo, sus familiares se apresuran a llamar a un sacerdote para que le dé la extremaunción. No importa lo piadoso que haya sido el enfermo, ni la cantidad de buenas obras que haya practicado, todavía le falta recibir los últimos sacramentos. Y después de que muera, se le tendrán que decir misas para liberarle del purgatorio. La Biblia, por el contrario, dice que si una persona puede decir verdaderamente
Jehová es mi pastor, puede añadir igualmente, nada me faltará. La persona que durante su vida ha entregado su corazón a Cristo puede morir completamente segura de que ya no le falta nada, porque al tener a Cristo tiene la vida eterna. Este es el testimonio, dice la palabra de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. No es que la tendrá algún día, no es que la recibirá después de la muerte. Si tiene al Hijo de Dios en su corazón, ya tiene la vida eterna. No le hace falta nada. Quien muere habiendo aceptado a Cristo como a su Señor y Salvador, tampoco necesita misas ni rezos para liberarle de un purgatorio imaginario. La Escritura no menciona semejante lugar donde las almas hayan de sufrir para limpiar las imperfecciones que quedaron sin purificar, puesto que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo no nos limpia a medias. Cristo no nos perdona unos pecados sí y otros no. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¡Qué frase tan consoladora! No es que no le faltará nada al pastor, que es un siervo de Dios, o a tal o cual hermano, que es una excelente persona, o a esa ancianita que se pasa los días orando y leyendo la Biblia. Es que no me faltará nada a mí. Es que no te faltará nada a ti, amigo, a ti, María, a ti, Antonio, si tú puedes decir de corazón, Jehová es mi pastor. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. En otras palabras, Jesús es el pastor a quien invocaba David, es Jehová que se ha hecho hombre para vivir con los hombres, para experimentar nuestra situación humana y para que podamos ver de cerca cómo es Dios. A pesar de lo que digan ciertos racionalistas ingleses en el libro El mito de la encarnación, seguimos creyendo como los teólogos cristianos que han refutado la citada obra con otro libro titulado La verdad de la encarnación. Sí, Dios se ha hecho hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Nunca podríamos comprender el gran amor de Dios si Él solo nos hubiera amado desde el cielo y no hubiera venido a ser como uno de nosotros aquí en la tierra. Cristo Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas. Nos conoce incluso por nombre, como conoció a Saulo en el camino de Damasco, como conoció a Ananías que vivía en Damasco, como conoció a Judas el que vivía en la calle llamada Derecha. Qué hermoso es saber que Jesús nos conoce, sabe nuestro nombre, sabe dónde vivimos y sabe lo que nos pasa. Si Él es nuestro pastor, nosotros debemos ser sus ovejas. ¿Lo somos? Él nos ha dicho quiénes son sus ovejas. Mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas me conocen. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento espiritual. No basta con decir que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó y murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Un loro puede repetir esa frase literalmente y no conoce a Cristo. Bíblicamente, el término conocer encierra el significado de intimidad. Esa palabra se usa para describir la unión conyugal. Un hombre conoce a su mujer cuando los dos se unen formando una sola carne.
Conocer a Cristo significa estar tan íntimamente identificado con Él que podamos decir como Pablo: vivo yo, mas ya no yo, vive Cristo en mí. Es decir, quiero lo que Cristo quiere y hago lo que Cristo manda. ¿Le conocemos realmente? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Oímos nosotros su voz? El Señor nos habla de muchas maneras, por medio de la naturaleza, la historia, la conciencia, sus mensajeros, pero sobre todo por medio de su palabra. Él dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él». El Señor nos habla, sí, pero unas personas le escuchan y otras personas se hacen el sordo. ¿Oyes tú su voz? ¿Le has abierto ya la puerta del corazón para que Él entre y more en él? Mis ovejas me siguen. Seguir a Cristo significa obedecerle cumpliendo fielmente sus mandatos. Significa imitarle haciendo en cada momento lo que Él haría si estuviera en nuestro lugar. Significa aceptar como verdad cuanto Él nos ha dicho, creyendo sus enseñanzas y confiando en sus promesas. ¿Le sigues tú, amigo? ¿Es Jehová tu pastor? ¿Perteneces tú al rebaño de Jesucristo? ¿Le conoces personalmente? ¿No basta conocerle por lo que nuestra madre nos dijera de él cuando éramos niños? ¿O por lo que leímos de él en un libro o catecismo? ¿O por lo que otras personas han dicho de él? Es necesario, amigo, que hagas tu propia decisión personal, que te reconozcas pecador a los ojos de Dios y que acudas a Cristo arrepentido, invitándole a que entre en tu corazón. ¿Quisieras hacerlo? Él te invita a venir a Él con tus cargas y pecados. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quisieras tú el descanso y la paz que Él te ofrece? Ven a Él y podrás hacer tuyas las palabras del salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.